primera vez que doy una charlita en un contexto tan agradable. Bueno, me pidió Jaime que les hablara un poquito sobre las ocupaciones precolombinas del lugar. Nosotros somos funcionarios del Museo Nacional y tenemos ya más de 20 años de estar trabajando en la zona, tratando de entender la dinámica regional y un interés muy grande en los sitios que tienen esferas de piedra, que por supuesto son los más atractivos. Entonces, actualmente estamos excavando en el Silencio, que es la esfera más grande que se ha registrado, que está, para que se ubiquen, en el basurero de Palmar Norte, 1 kilómetro hacia el río. Y hay una esfera que mide 2,50 metros, que es la más grande hasta ahora registrada. Y era una esfera que se consideraba que estaba aislada, que no tenía nada asociado, ahora que estaba en una pendiente. Y en el resultado de 3-4 días de trabajo estamos encontrando un empedrado asociado, y ahorita me han dado una excelente noticia que acaban de encontrar un martillo con el cual se picaba la piedra para darle la forma. Entonces, y es la primera vez que está sucediendo eso. Entonces ya finalmente estamos entendiendo también el proceso de manufactura. Pero esos sitios realmente son muy particulares. Osa destaca mucho por esos sitios. Es el lugar donde hay más esferas de piedra, los sitios más complejos, y la ubicación que tiene esta parte que llamamos el delta del Liquís es estratégica. O sea, toda esta área que estamos ahora también tiene que verse en función del delta, que es estos dos ríos, el Terrao y el Sierpe, arrastrando sedimento y depositándolo en lo que tal vez era una zona muy baja que se ha venido llenando poco a poco. Y la parte más interior, ahí hubo ocupaciones humanas que tenemos fechadas hasta el momento hasta 300 a.C., como bien decía la compañera en la presentación. Hay evidencia todavía más antigua, que todavía apenas estamos encontrando algunas evidencias en la isla del Caño y aquí en la zona de Miramar, subiéndose Miramar, que puede llevarnos a 1500 años antes de Cristo, de grupos agrícolas que empezaban a ocupar la zona. En el delta, en esa parte ya más interna, se desarrolló un gran asentamiento, lo llamamos el megaasentamiento Palmar Sierpe, que tiene más de 900 hectáreas de extensión y que aprovechaba, por supuesto, la gran cantidad de tierra disponible para cultivar. Eran sociedades basadas en el cultivo del maíz, o digamos sistema de milpa, que es maíz, frijoles y ayotes y ese tipo de cosas, pero que también hacía uso de toda la riqueza que había en la zona con respecto al manglar, ¿verdad? Y la posición con respecto a el mar y la península de Osa. Entonces el cacicazgo que floreció aquí, era un cacicazgo, es una estructura sociopolítica ya poderosa, estaba ubicada estratégicamente. Estaba ubicada al fin del río Terrao, y a lo largo del río Terrao, de aquí hasta Pérez Celedón, hasta Ríos, hay una cadena de asentamientos. En cada recodo del río donde hay un plano aluvial, ahí hay un gran asentamiento, y se desembocaba luego en lo que era la zona más extensa. Y aquí estaba aprovechando los recursos del litoral, o sea, toda esa parte de Dominicana hacia acá, el manglar, la costa, pero también había otro elemento importante de la gente que estaba situada acá, y era el control de las arenas auríferas de la península de Osa. Los españoles hablan de que los caciques que habían por acá, que eran los más poderosos, tenían como heredad, o sea, como propiedad, un río en la península de Osa. Entonces, desde aquí controlaban los ríos de allá. Y había disputas entre ellos por el oro y por poder. Entonces el lugar, como es ahora, digamos, como cumple el papel ahora Palmar Norte, ¿verdad? Que es como una encrucijada, desemboca la Interamericana, desemboca la Costanera, y hay toda una dinámica acá, y de aquí se sigue hacia allá. Aunque en ese tiempo posiblemente la salida era más bien por este lado. Y lógicamente ese río, no podemos imaginar todo el movimiento de botes bajando y subiendo, ¿verdad? Y yendo hacia la península, a la isla del Caño. La isla del Caño también es un elemento muy importante. Es una de las pocas islas, ¿verdad?, que hay en el Pacífico. Y cuando hacemos excavaciones ahí encontramos material que es de acá, pero también mucho material que es de Guanacaste, cerámica, sobre todo, y de diferentes periodos. También desde 300 a.C. Estaban llegando embarcaciones a lo largo de la costa hasta la isla del Caño e intercambiaban elementos de acá, posiblemente oro o alguna otra cosa, por cerámica. Y hay cerámica también de Chiriquí e incluso de Panamá Central que se encontraba en esta zona. Entonces podemos imaginar no solo el contacto terrestre, el contacto fluvial, pero también había un contacto marino, la navegación a lo largo de la costa. Recientemente hicimos excavaciones en Finca 6 y encontramos una cerámica que no se nos parecía a nada, ¿verdad? Pensábamos que era algo nuevo en la zona, hasta que la comparamos y nos dimos cuenta que es una cerámica también de Guanacaste, pero que es exclusiva de la isla de Chira.
entonces es evidente, digamos, que todo ese pobladores del Golfo de Nicoya eran los que estaban bajando hasta llegar a esta área. Aquí en tierra firme no hay tanto material de Guanacaste, ¿verdad? Es más en la isla del Caño. Entonces pensamos que tal vez era como una especie de puerto libre, una zona neutral donde podían llegar estas personas visitantes sin necesariamente tener que ingresar hasta en Finca 6, que hay un parque arqueológico ahora, que está ahora desarrollándose, hay varias estructuras. Y hay una estructura que nos llamaba mucho la atención porque imagínense un gran montículo, un cerrito artificial de 30 metros de diámetro, paredes de piedra y una rampa de acceso casi 18 metros. Y en el inicio de la rampa, se puede enseñar más cuidado acá. Esta es la reconstrucción idealizada de las casas, ¿verdad? Solamente, por supuesto, ya todo lo que es perecedero, ¿verdad? La palma, los troncos, todo eso se perdió. Nos queda nada más la parte esta gris, ¿verdad? Que es la base. Pero habían dos esferas que fueron encontradas en su lugar original. Y esto pensamos que miraba hacia afuera, ¿verdad? Y ahora hemos hecho investigaciones y efectivamente, ¿verdad? Pareciera ser que esa, digamos, recibía a la gente que venía desde acá. Si uno sigue este río, llega un momento un poquito más adelante en que se llega el Estero Azul y se puede ir en canoa y llegar hasta el lugar, a unos 2 o 3 kilómetros de acá. Entonces, esta casa estaba diseñada para recibir a la gente que venía desde Sierra, ¿verdad? Posiblemente a traer los productos y todo. Después a veces uno encuentra cerámica, incluso en Curré, en el poblado actual de Curré, hay una cerámica que está fechada a 1500 a.C., que tiene impresiones de concha. Y estuvimos haciendo algunos ejercicios, ¿verdad? Usando a nadar o alguna de estas conchas que son molluscos que son mucho. Y está a esa altura, ¿verdad? A 60 kilómetros de acá, lo cual también habla de los contactos que había y posiblemente gente viniendo también a obtener conchas, a obtener sal, era muy importante, y usando las conchas para decorar la cerámica tan lejos como Curré, o incluso también hasta Pérez Celedón hay un sitio que también se ha encontrado ese tipo de cerámica, entonces había un uso muy grande. Aquí en la zona de Sierpe ya se han ido ubicando una serie de sitios en estas serranías y más abajo hacia la Boca. Ahí en la Boca y en la isla Violín, ustedes pues, han oído hablar todas las historias de huacas que se han encontrado ahí. También hemos encontrado mucho fragmento de escultura. Hay un sitio ahí en la Fila Guerra, en una propiedad donde se encuentra mucha fragmento de metate y muñecos quebrados. Pero también hay dos sitios que vale la pena mencionar, que están uno en la isla Violín y otro en la sierra, en la parte alta, que son concheros. Entonces era evidente que ellos estaban yendo al manglar, recolectar moluscos, y también hay mucho hueso de pez, de río, de estuario y de mar. O sea, que hay todo un sistema de pesca aprovechando con los diferentes lugares y se pueden reconocer las diferentes especies. Es interesante también ver con las conchas, ¿verdad? Que el tamaño de las conchas en promedio es más grande que el de las de ahora. Entonces también ahí lo que hablaba don Jaime, de ya de la sobreexplotación que se hace del sistema, ¿verdad? En cambio en aquellos tiempos pues claro, había bancos de conchas pues en mayor tamaño y uno lo ve reflejado en lo que se encuentra en las excavaciones. Entonces había un sistema muy amplio, ¿verdad? De intercambio, de contactos de la costa a la zona esta intermedia de manglar, tierra firme, y ya la zona más hacia adentro, que por supuesto estaba más hacia allá para lidiar con el problema de las inundaciones, que es un problema, ¿verdad? Entonces ya era una zona bastante swamposa, bastante pantanosa. Es muy posible, ¿verdad? Yo creo ahora, viendo la extensión y la complejidad de esos asentamientos, de que ya en ese momento había sistemas de drenaje y de canalización de agua. Vimos aquí cerca en el camino Juntaderas, en unos canales que hicieron en Palmatica, un sitio muy grande, pero en el perfil, ¿verdad? En el perfil se ven las capas de sedimento amarillo, que es cuando el río deposita, y luego hay capas negras de cuando hubo ocupación humana. Y hay un sector en donde se ve la parte negra con este movimiento, ¿verdad? Como si fueran las aceras de cultivo. Entonces es una cosa muy interesante. Ahora, esas eras de cultivo, para milpas, esas cosas no van a poder estar en una zona cenagosa, tienen que levantarse. Entonces posiblemente esas eras o montones eran precisamente para levantar y tenía que haber alguna canalización.
uno ve el trazo del estero azul y algunos canales, y no es el trazo recto de la compañía, sino que es un trazo sinuoso, lo cual posiblemente se relaciona con aprovechamiento de ya fuentes antiguas que había de canalización. Entonces, pues eso es un poco lo que hemos estado investigando, entendiendo mejor la dinámica de ocupaciones desde acá, miles de años de ocupación. Un dato muy interesante con respecto a las esferas es que los españoles pasan por aquí. El primer español es Gil González Dávila en 1521, pero él pasa en lo que sería el registro de la primera gran inundación. Él habla de que él tuvo que dormir en una casa entre los árboles y que al otro día, cuando se levantó, todo estaba tumbado en una gran palazón, de un montón de palos caídos. Él estaba muy mal, ¿verdad? Enfermo, entonces no hizo muchas anotaciones, pero al parecer estaría coincidiendo con un efecto secundario de huracán en el Caribe. Y él no vio nada, por supuesto, o sea, en una situación extrema no se puso a ver nada. Y en 1563 pasa a Vázquez de Coronado y él no reporta absolutamente nada. Es posible que ya para entonces mucho del lugar haya sido abandonado. Y después ya cuando llegan los frailes y todas las deducciones de Boruga y Terra, no hay ningún reporte. Entonces los españoles no hablan de las esferas, no, porque no las vieron o porque no se las enseñaron. Esa es la otra posibilidad, que las escondieron. Y ya cuando pasan para el siglo, digamos, 100 años después, todo esto ya está abandonado. Y pasa todo hasta 1939, un poco antes, ya cuando empiezan a cortar el bosque, el bosque y el crecimiento para crear las grandes plantaciones de banano, y ya las en todos los canales empiezan a sacar esferas y enterramientos y estructuras. O sea, las esferas siempre las vemos en términos de la aldea, que formaban parte, y ya empezó la destrucción intensa, pero hay una particularidad en el lugar que, digamos, que compensa un poquito ahorita, que es que toda esa dinámica de acumulación de sedimentos ha sellado muchos espacios. Entonces no todo ha sido atravesado por canal, o no todo tiene una profundización por alguna obra reciente. Entonces en esos espacios que han quedado sin obra es donde estamos nosotros buscando los yacimientos. Usamos el canal para orientarnos, pero en esas partes intermedias hemos tenido mucho éxito en encontrar todavía remanentes. Y el delta mide al menos 5.000 hectáreas. Entonces si uno le resta lo que es canal y lo que es eso, todavía quedan muchas secciones en las cuales puede seguir haciendo investigación. Pero ahí estas son por acá. Bueno, así como una pincelada, ¿verdad? Rápida, nada más para que cuando naveguen ahora por acá, pues piensen que el resultado actual es el producto de un largo proceso de ocupación humana, ¿verdad? Y que cada época ha tenido sus impactos, y que tal vez podamos aprender un poquito de quienes lo manejaron un poco mejor que ahora. Si hay una pregunta,